no debemos pensar que podemos agotar todo lo que Cristo es. Él es inagotable, aún después de experimentarlo por un largo periodo de tiempo. Tenemos que admitir que todavía nos falta algo más de Cristo. La revelación de las Escrituras avanza y se desarrolla libro tras libro y capítulo tras capítulo. Los 66 libros de la Biblia fueron escritos a través de un período de 1600 años, durante los cuales Dios no habló de una vez por todas, ni tampoco en un solo tiempo específico. Más bien, Él habló a su pueblo de manera progresiva una y otra vez, durante un largo periodo de tiempo. En los siguientes programas exploraremos Éxodo, un libro clásico del Antiguo Testamento a través de la rica percepción espiritual de Witness Lee, un fiel siervo de Dios, quien junto con Watchman Nee sirvieron en la China continental por más de 2 décadas, ministrando a Cristo Jesús como el centro y la circunferencia de la economía divina. Después que vino a América, dio una serie de estudios de la Biblia por más de 20 años, que hoy día constituyen una presentación clásica de la revelación divina, y él los llamó el estudio vida de la Biblia. Y hoy día es nuestro privilegio presentarles un programa de este estudio vida de la Biblia con Witness Lee, del libro de Éxodo. Así que vengan con nosotros a esta jornada para salir de Egipto y entrar en la tierra prometida. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Las vestiduras sacerdotales que usaba el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento nos muestran un cuadro maravilloso de Cristo. Sin embargo, el pectoral, que era la pieza al exterior de las vestiduras sacerdotales, nos presenta un cuadro de los redimidos de Dios, la Iglesia, y cómo Dios manifiesta su voluntad a través de ella. En el mensaje anterior mencionamos que el Urim y el Tumim se añadían al pectoral para hacerlo el pectoral del juicio. También estudiamos las cualidades de aquellos que usaban el pectoral. Y en el estudio Vida de hoy, con Witness Lee, continuaremos estudiando el significado de las vestiduras sacerdotales. Para darnos los comentarios, nos acompaña Eric Romero. Gracias por invitarme de nuevo. Eric, ¿no le parece que tenemos una rica herencia en este ministerio? Sí, tenemos una rica herencia y espero que cada vez más personas puedan conocerla. Todas las riquezas de esta herencia están en Cristo, se revelan en la Biblia y están relacionadas directamente con nuestra experiencia como creyentes. Pero para disfrutarlas, necesitamos algo más que los hechos históricos mencionados en la Biblia. Necesitamos revelación a fin de aplicar todas estas riquezas a nuestra experiencia. Por eso son tan valiosos estos cuadros que hemos venido estudiando en el estudio Vida de Éxodo. Ciertamente tenemos una herencia maravillosa. El día de hoy continuaremos estudiando el pectoral que usaba el sumo sacerdote en su servicio en el tabernáculo, lo cual se describe inicialmente en Éxodo 28:30. Allí se mencionan 2 piezas muy particulares, llamadas el Urim y el Tumim. Dice así la Escritura: «Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová». Eric, estas piezas eran muy misteriosas. ¿Podría usted decirnos qué sabemos acerca de ellas y qué es lo que significan? El Urim y el Tumim realmente eran 2 piezas misteriosas. De hecho, ni siquiera existe una traducción al español para estas 2 palabras. Lo que sí sabemos es lo que significan en hebreo, y esto nos ayuda para poder aplicar este cuadro a nuestra experiencia. La palabra Urim significa luces, y la palabra Tumim significa lo que completa,
o lo que perfecciona. Ambas piezas son tipos de Cristo, quien es la luz y quien es el que nos perfecciona. ¿Cuánto necesitamos experimentar a Cristo como la luz y como aquel que nos completa? Queridos radioescuchas, el estudio vida de hoy no es doctrinal, sino que está enfocado en nuestra experiencia de Cristo. Muchas de las cosas que vamos a hablar hoy se refieren a la iglesia y no tanto a las reuniones de los creyentes. Sin embargo, es posible que todavía no hayamos experimentado las cosas que se presentarán en el programa de hoy. Así que espero que todos los creyentes que nos escuchan puedan comprender con claridad. Necesitamos darnos cuenta de que las cosas que se revelan en la Biblia son para nuestro beneficio. Pero para comprender las profundidades de esta revelación, necesitamos ejercitar nuestro espíritu. Escuchemos ahora a Witness Lee y el estudio vida de Éxodo. Las dos piezas, tanto el Urim como el Tumim, los dos tipifican al Cristo completador. Según el apéndice del libro de David Barón, en las piedras del pectoral faltaban 4 de las letras del alfabeto hebreo que no estaban grabadas. Por lo tanto, era necesario que se proporcionaran las letras que faltaban. Y estas 4 letras se encontraban en el Tumim, por lo que podemos decir que el Tumim era lo que completaba o perfeccionaba las letras del pectoral. El Urim adherido al pectoral hacía que las piedras preciosas brillaran. Pero el punto importante aquí es que aunque se tuvieran todas las piedras que representan a los creyentes que tienen a Cristo grabado en ellos, todavía faltaba algo. Esto quiere decir que aunque la iglesia esté completa y la iglesia sea perfecta, todavía le falta algo de Cristo. A menudo, los hermanos encargados de la iglesia se dan cuenta que no importa cuánto los santos de su localidad experimenten a Cristo, o sea, cuánto de Cristo sea grabado en ellos, siempre les falta algo más de Cristo. Todos los creyentes necesitan algo adicional de Cristo. Aunque los santos experimenten a Cristo y lo tengan grabado en su ser, todavía les falta más de Cristo. Solamente Cristo mismo puede suplirnos de lo que nos falta. Por lo tanto, necesitamos que Cristo nos complete. Además, no importa cuánto hayamos experimentado a Cristo y cuánto lo tengamos grabado en nosotros, si dependemos de nosotros mismos, permaneceremos en tinieblas. Necesitamos que Cristo sea añadido a la iglesia como la luz. O sea, que necesitamos el Urim. No debemos pensar que podemos agotar todo lo que Cristo es. Él es inagotable. Aún después de experimentarlo por un largo periodo de tiempo, tenemos que admitir que todavía nos falta algo más de Cristo. Por lo tanto, necesitamos que Cristo se añada más a nosotros. Cuando esta porción de Cristo se añade, estamos completos y tenemos el brillo, el resplandor. Eric, el pectoral con las 12 piedras preciosas que tenían grabados los nombres de las 12 tribus de Israel representan a la iglesia, que son todos los redimidos de Dios. Pero, en cuanto al tipo de la iglesia, ¿qué significa que se le añadieran el Urim y el Tumim? El pectoral es un tipo claro de la iglesia, puesto que tenía 12 piedras con los nombres de las 12 tribus grabadas sobre ellas. Esto representa a todos los creyentes transformados, que conforman una sola entidad, es decir, la iglesia. Pero además de esto, el Urim y el Tumim estaban adheridos al pectoral. Ambas piezas son tipos de Cristo como el que nos ilumina y como aquel que nos completa. Eso significa que aunque la iglesia haya experimentado a Cristo, todavía le falta más de Cristo.
Por una parte, necesitamos que Cristo sea añadido a la iglesia como la luz, o sea, el Urim. Pero por otra, necesitamos que Cristo nos sea añadido como el que nos completa, el que perfecciona, esto es, el Tumim. Sin importar cuántas experiencias de Cristo haya tenido la iglesia, siempre necesita que Cristo le sea añadido como luz y como el que completa. Ahora continuaremos viendo cómo funcionaban el Urim y el Tumim de una manera práctica, y también la aplicación espiritual de esto para nosotros. Continuemos con el estudio vida. Tumim typifies Christ as the completer. El Tumim tipifica a Cristo como el perfeccionador And perfecters. o el que completa. You have Christ being the alphabet. Cristo es el alfabeto espiritual y Él es la consumación. El Cristo que experimentamos es aquel que se graba en nosotros, pero aunque tengamos bastante de Cristo grabado dentro de nosotros, todavía nos falta algo de Él. Cuando nos damos cuenta que hemos experimentado a Cristo en un grado muy pequeño, podemos decir, no puedo estar completo por mí mismo, pero sí puedo estar completo por medio de la iglesia. Tal vez algún creyente sea muy bueno, pero mírenlo, todavía está opaco, le falta ser transformado y le falta ser grabado con Cristo. Let me tell you something which is not so scriptural. Les voy a decir algo que no es muy bíblico. In those years, 46, 40, En esos años de 1948, el hermano Watchman Nee estaba regresando de nuevo a su ministerio y nosotros orábamos mucho por eso. Un día, él vino a mí y me preguntó si yo creía que ciertas personas habían sido salvas. Y yo los conocía muy bien y le dije que me parecía que habían sido salvas. El hermano Nee, en tono de broma, me respondió, tal vez hayan sido salvos, pero no regenerados. Y yo le dije, ¿cómo es esto posible? ¿Qué clase de enseñanza es esta, hermano Nee? ¿Que uno puede ser salvo pero no regenerado? Y él me contestó, en doctrina no existe tal cosa, pero en la experiencia real parece que algunas personas han sido salvas sin ser regeneradas. No hay duda de que han sido redimidas con la sangre, pero aunque los conocemos por años, nunca hemos conocido su espíritu regenerado. No hay duda de que han sido redimidos por la sangre de Cristo, pero el espíritu no nos indica que su espíritu ha sido regenerado. Simplemente no ejercitan su espíritu. Es como que Cristo no ha sido grabado en ellos. Tal vez es posible que usted sea un buen hermano, o sea una hermana muy agradable, pero ¿cuánto de Cristo ha sido grabado en ustedes? Tenemos que admitir que no es mucho. Eric, para que tengamos las experiencias apropiadas de Cristo, necesitamos ser expuestos y juzgados por la luz de Cristo todo el tiempo. Es por eso que, en ese sentido, quisiera preguntarle, al tener usted contacto con otros, ¿alguna vez ha experimentado cuán carente está de las experiencias genuinas de Cristo? Es un hecho. Ciertamente he experimentado cuán carente estoy de Cristo, especialmente al tener contacto y relacionarme con las personas. Es posible que seamos muy buenos, pero aún así carecer de experiencias genuinas de Cristo. Necesitamos experimentar a Cristo más y más, ya que Él es inagotable. Cuanto más disfrutemos a Cristo, más luz recibiremos, y más nos daremos cuenta de que hay muchas áreas de nuestro ser que están en completa oscuridad. Cristo siempre está operando en nosotros para perfeccionarnos, a fin de que cada vez más podamos ser más iguales a Él en vida, en naturaleza e incluso en expresión. Es maravilloso darnos cuenta de que cuanto más nos acercamos a la luz,
más vemos todas las áreas de nuestro ser que están en tinieblas. Bueno, regresemos con Witness Lee para escuchar el último segmento del programa. The saints should be transparent Los santos deben ser transparentes for Christ to shine through them. para que Cristo brille a través de ellos, The God's will may be showed. a fin de que la voluntad de Dios sea manifestada. Supongamos que las 12 piedras no fueran transparentes, sino que fuesen opacas. Además, supongamos que no había nada grabado en ninguna de esas piedras y que además la luz no estaba brillando. Entonces, si las piedras hubiesen sido opacas, sin nada grabado en ellas y sin luz, sería imposible utilizar el pectoral para conocer la voluntad de Dios, o sea, conocer cuál es su dirección. Esta es la situación de la mayoría de los grupos cristianos hoy. No existe transparencia, no hay nada grabado ni hay luz. Hace muchos años, en la China continental, visité algunas iglesias y conforme a mi observación, me pareció que todos esos grupos estaban opacos. Les faltaba transformación, no tenían transparencia. No había nada. Además, tenían muy poco de Cristo grabado en ellos. Al parecer, ellos tenían a Cristo solo de nombre, pero carecían de la experiencia de Él. Si ustedes consideran la situación de los creyentes hoy en día, en relación con lo que hemos abarcado en estos mensajes, se dará cuenta de que muchos de ellos son opacos en lugar de ser transparentes. Si como iglesia local queremos ser usados por Dios como el pectoral, todos debemos ser transparentes y debemos tener letras, o sea, tenemos que tener a Cristo grabado en nosotros. Esto quiere decir que debemos tener experiencias definidas de Cristo, como las letras del alfabeto espiritual de Dios. Les digo, queridos santos, si el Señor nos ha alumbrado y si llevamos la carga por los intereses del Señor, seremos contrariados, no tendremos paz al ver la situación del pueblo de Dios. Cuanto más analizamos la situación, la condición de los santos, como también como de las iglesias, más nos preocuparemos. No se puede ver la transparencia, no se ve nada grabado ni se ve la luz que brille. Eric, es muy interesante ver cómo funcionaba el Urim con las piedras transparentes del pectoral, de modo que servía para que Dios se comunicara con su pueblo. El Urim hacía que las piedras brillaran, pero Dios hablaba cuando algunas de las piedras se oscurecían. Esto es totalmente contrario a nuestro pensamiento natural. Entonces, ¿qué nos indica esto? Puesto que las piedras en el pectoral eran transparentes, la luz del Urim podía pasar a través de ellas. Pero el hablar de Dios por medio del pectoral con el Urim y el Tumim es diferente de lo que esperaríamos. Dios no hablaba por medio de las piedras que estaban brillando, sino por medio de las piedras oscurecidas. ¿Qué significa esto? Significa que Dios habla en medio de situaciones negativas. Normalmente las 12 piedras del pectoral se encontraban bajo el brillo del Urim. De repente, una de las piezas grabadas con alguno de los nombres se oscurecía. Esto era el hablar instantáneo de Dios. Nuestro concepto natural sería que el hablar de Dios por medio del pectoral provenía de las piedras que brillaban. Pero en realidad, Dios hablaba por medio de las piedras que se oscurecían. Permítame explicar esto de una manera más práctica. Nosotros, como creyentes de Cristo, debemos ser transparentes. De esa manera, Cristo puede brillar a través de nosotros. Una vez que la luz brilla, se ponen al descubierto todas las cosas negativas que hay en nosotros. Pero si nosotros estamos en tinieblas, la luz de Cristo no puede brillar, y por tanto, no se pondrán en evidencia las cosas negativas.
Si en una iglesia se descubren fácilmente las cosas que están mal, esta es una iglesia normal. Pero si este no es el caso, esto indica que dicha iglesia se encuentra en tinieblas. Cuando las tinieblas permanecen, los asuntos negativos no pueden ser puestos al descubierto. Para eso se necesita la luz. El hablar de Dios hace que la luz resplandezca, lo cual hace que conozcamos la verdadera situación. Cuando la luz resplandece, las tinieblas se disipan. Eric, no puedo más que decir que es maravilloso lo que usted ha dicho. Con respecto a la aplicación espiritual del Urim y el Tumim a nuestra experiencia. Pienso que esta última porción es muy comprensible para todos aquellos que nos escuchan. Creo que todos hemos podido experimentar en cierta medida que la luz de Cristo ha brillado sobre nosotros y los que están a nuestro alrededor. Esto es una experiencia maravillosa, permanecer bajo la luz y ver a nuestro amado Cristo. Por supuesto, permanecer bajo la luz también es una experiencia que nos incomoda, porque la luz pone al descubierto lo que nosotros somos y todas las cosas negativas. A veces, al estar bajo la luz, nos gustaría salir corriendo, pero debemos darle a Dios acceso a nuestro ser para que nos ilumine, pues esto es parte del proceso de transformación que nos está purificando como piedras vivas para el edificio de Dios. ¿No es así? Claro que sí, Víctor. Dios siempre habla cuando hay situaciones negativas. Cualquier tipo de situación negativa indica que hay una carencia de Cristo. Si aprendemos a leer las situaciones negativas, llegaremos a conocer la dirección de Dios y su voluntad. Entonces conoceremos lo que Dios desea que hagamos y podremos seguir su dirección. La dirección que se obtiene por medio del pectoral siempre conlleva juicio. Esto quiere decir que el Señor habla a través del pectoral en medio de las situaciones negativas. Si el hablar de Dios solo ocurriera en situaciones positivas, no habría necesidad de juicio, ya que todo sería positivo y justo. Pero las cosas no terminan allí, pues junto con el juicio de Dios, también recibimos las riquezas de Cristo que nos son ministradas. Por ejemplo, había muchas situaciones negativas en la iglesia en Corinto, y Dios las juzgó, pero a la vez también impartió las riquezas inescrutables de Cristo a los corintios, para que ellos pudieran crecer y ser transformados. Esta es la forma en que Dios habla. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios habla y juzga en medio de las situaciones negativas, pero también incluye las riquezas de Cristo como el suministro para su pueblo. En otras palabras, cuando Dios nos juzga, Él no lo hace para condenarnos, sino para poner en evidencia nuestra condición e infundirnos consigo mismo. De esta manera, se nos añade el elemento de Cristo. Una vez que la luz de Dios brilla sobre nuestras situaciones negativas y lo reconocemos, inmediatamente recibimos el suministro de las riquezas de Cristo para que se disipen las tinieblas y se eliminen esas situaciones negativas. Y esto no es otra cosa que el proceso de transformación. Bueno, Eric, desgraciadamente se nos acabó el tiempo, pero este estudio vida ha sido uno maravilloso. Gloria al Señor. Agradezco al Señor la oportunidad de estar aquí. El Cantar de los Cantares, otro título publicado por LSM. En este título, Watchman Nee explica la alegoría poética que el rey Salomón hace del amor de Dios. Presenta las etapas de la relación del creyente con Cristo y revela la historia espiritual de cada creyente. La historia va desde la búsqueda inicial de Cristo y la satisfacción que hallamos en Él hasta un deseo creciente de ser librado del yo y de la carne para experimentar genuinamente la cruz.
En esta liberación se tiene una comunión hermosa y estrecha de un romance divino, el cual procede de nuestra vida y obra en unión con Cristo, las cuales cumplen el propósito eterno de Dios. No se olvide de conseguir este libro, que va a ser muy valioso para su vida espiritual, El Cantar de los Cantares, por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. El estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Winnesley. Winnesley sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Winnesley, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org. Pueden escribirnos sus comentarios a Casilla Postal 2121, Anaheim, California 92814. Casilla Postal 2121, Anaheim, California 92814.